tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jimena García Prado. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional del Grupo 5 IM1 y esta tarde me encuentro con el pediatra Arid Díaz de León Rivera para hacerle una serie de preguntas acerca de su profesión. Primero que nada, doctor, ¿en qué institución estudió? En una institución privada que se llama Tominaga Nakamoto, está en el Torre de Cuatro Caminos, del 2004 al 2010. Ok. ¿En qué otras instituciones usted sabe que se puede estudiar esta profesión? Pues básicamente se dividen en dos. La primera son las instituciones públicas y las instituciones privadas. Instituciones públicas, pues está la Escuela Superior de Medicina, la escuela, la UNAM, está muchas facultades en varios estados, Autónoma de Nuevo León, de Querétaro, de San Luis Potosí. Casi todos los estados tienen su escuela de medicina, inclusive el Estado de México tiene la UAM, que tiene carrera de medicina. En cuanto a las instituciones privadas, pues hay muchísimas, desde la Anáhuac, el TEC, la West Hill, la Tominaga, que es mi caso, que yo pude estudiar ahí, pero básicamente son esas. Ok, y cuando usted ingresó, ¿qué requisitos le solicitaron? Primero me pidieron una orientación vocacional. En mi escuela sí me pidieron una evaluación por parte de mi preparatoria que fuera inclinada hacia las ciencias de la salud. Eso fue como primer requisito. No fue, digamos que definitivo para que me aceptaran. Ahí el requisito fue hacer un curso propedéutico, tomar materias como que ya abocadas a la medicina, estudiar mucha estadística, a pesar de que nosotros como médicos le huimos de las matemáticas. En medicina se ve mucha estadística, y en mi escuela, en el curso propedéutico, pues nos metieron estadística, y gran parte de que tú eres candidato a estar en la carrera es que sepas matemáticas. Eso creo que es algo muy importante. El otro requisito, pues me pidieron un promedio de la preparatoria mínimo de 8, y me pidieron estar en buenas condiciones de salud, mentales, físicas y económicas, porque ser una escuela privada pues requería colegiaturas mensuales y reinscripciones semestrales. Sí, claro. Y durante ese curso propedéutico que tomó, ¿se le complicaba mucho o no? No, pero sí sirve de filtro, porque el curso duraba 2 meses. Nos metían materias como anatomía, disecciones en animalitos, estadística, álgebra inclusive. Nos metían materias como fisiología, histología, como introductores a la carrera. No se me dificultó más que lo de estadística, tengo que ser sincero. Para mí las matemáticas siempre me costaron trabajo, pero con el tiempo las vas asimilando. Okay. ¿Cuántos años cursó? Una vez saliendo de la preparatoria, ¿cuántos años fueron de universidad y su especialización? Son 2 años de ciencias básicas en la escuela, luego 2 años de campus clínico, son 4, uno de internado y uno de servicio social. Tú, para ser licenciado en medicina, necesitas 6 años en la mayoría de escuelas. Creo que en el Poli son 7. En la UNAM son 6, en mi caso fueron 6. Después estudié 3 años de pediatría como especialidad, luego hice una subespecialidad en cirugía pediátrica, otros 4 años, y terminé mi educación con una alta especialidad en endoscopia pediátrica. En total fueron 14 años de preparación hasta donde yo estuve, después de la preparatoria. Okay. ¿Y cuáles fueron las materias básicas durante ese transcurso de tiempo que usted cursó? Las básicas en rama en la escuela es anatomía, fisiología, histología, bioquímica, estadística médica, psicología médica, ¿qué más? Nos daban RCP básico, eso es lo básico. Y de esas materias, ¿cuál fue la que más se le complicó y la que más se le facilitó? La que más se me facilitó por mi inclinación a la cirugía, pues fue la anatomía. Y la que más se me complicó fue la bioquímica, por lo mismo de memorizar muchos procesos bioquímicos. Ok, ¿y cuáles eran las que más reprobaban los alumnos? Las que más reprobaban en ciencias básicas era bioquímica.
seguido de, yo creo que fisiología y anatomía, pero yo creo que la más frecuente era bioquímica. ¿Y usted por qué cree que eran las que más se reprobaban? Porque creo que bioquímica es mucho de memoria. O sea, es difícil encontrar una lógica a los ciclos de bioquímicos, pero ya que les entiendes y memorizas, es porque la gente reprobaba, porque es mucho de memoria. Y la mayoría de médicos, pues creo que muchos tienen buena memoria, pero en mi caso, pues sí me costó trabajo, tenía que entender bien los ciclos, creo que por eso, porque tenía mucho que ver con la memoria. En realidad la clave es entender bien cada tema para que no sea tan complicado al momento de, no sé, quizás hacer un examen. Sí, así es. Cuando usted terminó de cursar, bueno, su universidad, ¿cuál fue el procedimiento de certificación? De certificación y titulación. Mi escuela me pide un protocolo de tesis, una investigación. Ahí sí depende de cada quien, puede ser un trabajo retrospectivo, prospectivo, algo de investigación, algún artículo publicado, pero te piden una tesis. Tú defiendes ante un comité de investigación tu tesis, tu trabajo, lo puedes hacer solo o con compañero, pero tienes que aportar algo importante para la escuela. Eso te piden una tesis. También te piden un examen profesional, que es un examen escrito, un examen con sinodales de forma verbal y pues cubrir los costos de la titulación. O sea, y no deber materias, no deber el internado y mucho menos deber cosas en tu centro de salud cuando haces el servicio. Ok, y acaba de mencionar algo sobre los costos. Por ejemplo, ¿los costos de los libros son muy elevados? Sí, son elevados. Yo cuando estudié medicina en el cuando empecé, 2005, 2006, me acuerdo que un libro de anatomía básico en éter costaba en aquel entonces unos 1,000 pesos. Sí son caros, afortunadamente la mayoría de facultades, tanto privadas como públicas, pues tienen todos los libros. Esa es una. Y otra parte que ahorita ya nos beneficia mucho es que ya toda la literatura está en PDF. Entonces ya todo lo puedes ver ahí, te lo puedes compartir con los amigos, ya casi no compras ningún libro, sí, claro. Todo está en internet. ¿Y a usted le otorgaron alguna beca? No, a mí no, no tuve becas, yo solamente costeamos los gastos por parte de la familia, no hay becas. ¿Le pedían algún material extra, obviamente aparte de los libros? Sí, en áreas básicas nos pedían estuche de disección, nos pedían batas quirúrgicas, nos pedían a veces guantes para por ejemplo, saber comportarse en un quirófano. Todo ese material no lo proporciona la escuela, tú tienes tu propio material, te pedían tu estetoscopio cuando empezabas con los campos clínicos, pues no estrictamente te pedían algo específico, pero sí hay bastantes cosas que se tienen que ir comprando. Igualmente son caros. Son caros, sí. El estuche de disección básico te cuesta mínimo unos 2,000 pesos, básico, y un buen estetoscopio unos 3,000, y los libros pues ni se diga si es que deseas comprarlos. ¿Y usted mientras estudiaba la carrera, trabajaba en alguna otra cosa aparte, o la carrera no te permite o no te da el tiempo para poder tener otras actividades? Híjole, en mi caso no me dio tiempo. Yo le dediqué tiempo completo a la carrera. Ocasionalmente, como mi mamá es médico, tenía una farmacia y cuando tenía vacaciones o tiempos libres, pues le ayudaba un poco ahí. Pero no te permite, sí es muy absorbente, el tiempo se lo debes dedicar completamente a la carrera, en especial lo básico, que son los campos clínicos, porque si no te queda bien claro eso y lo compartes con el trabajo, te vas a distraer y no vas a tener esas buenas bases. Entonces yo sugiero que sí se le dedique tiempo completo. Ahora, tuve compañeros que sí trabajaron, yo lo hacía en mis ratos libres, pero yo tuve compañeros que inclusive era su segunda carrera o estaban estudiando una a la par, o que trabajaban o que eran a lo mejor enfermeros y querían ser médicos, o que eran psicólogos, querían ser médicos, pero ellos seguían trabajando. En aquel entonces, pues, había compañeros que ya tenían hijos, que ya estaban casados y por necesidad, pues, tenían que trabajar.
pero aún así se dieron espacio y compañeros actualmente que trabajaron son exitosos, así que no creo que sea una imposibilidad trabajar, pero sí sería mi sugerencia que se le dedicara tiempo completo. Okay. Y dentro de la carrera, de las clases, ¿qué tipo de actividades hacen? No sé, me refiero a las prácticas, trabajos. Por ejemplo, en bioquímica, pues entrábamos a los laboratorios a hacer algunos experimentos. En histología entrábamos a identificar tejidos. En bioquímica ya. En fisiología también entramos al laboratorio a hacer algunos experimentos, conducción eléctrica, disecciones en ranitas, ver los impulsos, todo eso. En anatomía era muy bonito, a mí me gustaba mucho anatomía porque era una clase donde primero te enseñaban a hacer disecciones en animales. Empezabas a disecar conejitos, abrir conejitos, ratitas, cuyos. Y lo más bonito de mi escuela, que cuando veíamos anatomía, donde ya teníamos una noción de la anatomía y que ya teníamos casi cubierto el 70-80% del temario, ya nos metían con disecciones con cadáveres, o sea, con cadáveres humanos. Y ahí pues veíamos la anatomía en un cadáver, ¿no? La anatomía cerebral, torácica, abdominal, la mano, el pie, los órganos. Eso era muy bonito porque ya eran cadáveres, y eso en especial, esa actividad en anatomía a mí me encantaba. Ya cuando entras a campos clínicos, tus actividades pues es tener rotaciones en los hospitales, estar de acuerdo a la materia que estés tomando, pues te vas a hacer algunas guardias en la tarde, en la noche, o a veces entrar al quirófano para que sepas a vestirte, a instrumentar, pero toda la carrera como tal no solo es teórica, la mayoría es teórico-práctica. Inclusive en áreas básicas te daban el manual de reanimación básico y había talleres donde te ponían a reanimar, te ponían a un escenario como de trauma para que lo resolvieras. Eso es algo muy bonito. Creo que la medicina se presta mucho para que no solamente sea teórico, sino también es práctica, y eso es algo muy padre en la carrera. Okay. ¿Y existió algo que para usted personalmente era muy tedioso o se volvió cansado? ¿Algo que no le gustaba? Algo que no me gustaba, y eso es en todas las escuelas, era tenerme que trasladar en la ciudad a los hospitales. Por ejemplo, la Facultad de la Superior de Medicina está en el norte y a lo mejor tenía que ir a un hospital. ¿Los hospitales se requería viajar a otros lados? Sí, la movilidad de acuerdo a la materia era el hospital. A rotar, por ejemplo, veías neumología, te ibas al INER, veías neurocirugía, te ibas a la Nacional de Neurocirugía, veías quemados o trauma, yo me iba al Hospital Rubén Leñero, que está frente a la Escuela Superior. Yo anduve por toda la ciudad, inclusive rotaciones en el Estado de México, pero se había mucho movimiento. ¿Y el ambiente dentro de la escuela con sus compañeros, cómo le pareció? Muy bueno. Mi escuela tiene una modalidad que es como semi-militarizada, y desde que estábamos ahí pues nos educaron a estudiar mínimo 4 horas al día, leer, y eso se te hace un buen hábito, y no solamente te sirve para estudiar y hacerte un hábito de leer, sino también te aprendes a llevar bien con tus compañeros. Realmente los amigos que a la fecha tengo, muchos de ellos los adquirí en la escuela. Entonces el ambiente es muy bueno. Entonces supongo que se requieren ciertas cualidades para poder cursar la carrera, ¿o usted cree que no? No, sí se requieren cualidades. Creo que la cualidad más importante para estudiar medicina es algo muy idealista, y yo siempre lo dije. A mí me preguntaban, ¿por qué vas a estudiar medicina? Y la mayoría de respuestas cuando tú vas a estudiar medicina es que dices, es que quiero ayudar a la gente. La mayoría contestamos eso. Quiero ayudar en la decadencia humana, quiero curarlos, quiero hacer algo por los niños, quiero operarlos, quiero aprender a hacer investigación, pero el punto pivote de todo es ayudar a la gente. Bueno,
ese idealismo, cuando nosotros entramos, con el tiempo sigue siendo lo mismo, pero va cambiando un poco. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, en la altura que yo estoy, ya no nada más tengo que ayudar a la gente, también me tengo que ayudar a mí, tener un buen trabajo, tener posición social, cuidar a mi familia, cuidar mi imagen, dedicarme a hacer investigación, o sea, también tengo que ver para mí. Y va a la par, porque si tú tienes esa cualidad de querer ayudar a la gente, va a llegar un momento que tú ni vas a sentir trabajo, solito te va a llegar el pago. Y puede ser poquito, puede ser mucho, pero lo importante es el querer servir a los demás. Sí. Y si yo sé que, bueno, la gente piensa que estudiar medicina automáticamente es ser doctor. ¿En qué otras actividades o en qué otros trabajos te puedes desempeñar que no sea necesariamente doctor o trabajar en un hospital? Ok. Pues, por ejemplo, cuando sales como médico general, como licenciado en medicina, creo que hay dos vertientes muy importantes. Quedarte como médico general o lo que todos o la mayoría queremos es hacer una especialidad. Pediatría, cirugía general, medicina interna, neumología. La mayoría queremos eso, pero con todo respeto, y tengo muchos compañeros que decidieron quedarse como médicos generales y no trabajan en un hospital. O sea, no trabajan en un hospital, no trabajan en una clínica, sino que ellos se dedicaron, por ejemplo, a la investigación. En lugar de hacer especialidad en pediatría, hicieron una maestría en ciencias y están trabajando en institutos de salud, pero no en el área clínica, sino en el área de investigación. Entonces, también tú puedes, como médico, si no quieres hacer ninguna especialidad, desarrollarte y te va muy bien si haces investigación. Esa es una. La otra, tengo varios compañeros que son médicos y que se dedicaron, por ejemplo, a la administración. Hicieron maestría en administración, doctorado en administración, y actualmente son directores de hospitales, y les va muy bien. Otra rama que la verdad muy pocos médicos tenemos, pero deberíamos explotar eso, es que nos enseñen a generar, digámoslo, como recursos económicos altos. Solamente a lo mejor 1 de cada 10 lo hace. Yo tengo compañeros que son médicos generales, pusieron un laboratorio, no se dedican a la medicina, solamente dirigen un laboratorio y les va muy bien, les va económicamente mucho mejor que cualquier especialista o alta especialidad como nosotros. Es otra cosa en la que tú puedes explotar. La otra parte pues es dedicarse, por ejemplo, a trabajar con aseguradoras, como ajustador de seguros, como perito en casos clínicos. Son muchas cosas, no necesariamente el médico termina en un hospital. Hay algunos médicos que, no fue mi caso, pero algunos cuando vamos saliendo no encontramos trabajo y a veces terminamos dando consultas hasta en las farmacias de Guadalajara, del Ahorro o de los IMI, porque es la única opción que a veces tenemos al salir. Pero eso normalmente lo hacemos como de brinco para irnos a otro lugar pues, más grande. Pero no necesariamente tiene que ser un hospital o una clínica, hay muchísimas ramas donde desempeñarte como médico. Y la gran competencia del clínico pues, es la investigación. Y eso es porque si se te tiene que dar eso. ¿Usted por qué se decidió a especializarse en pediatría? En una palabra te lo puedo decir, mi hijo. Él nació con una cardiopatía congénita. Yo siempre quise ser cirujano desde niño, me interesaban las disecciones en los animalitos, mi idea era ser cirujano. Cuando nace mi hijo yo estaba en el servicio social y algo me hizo cambiar, como que dije, no, ¿por qué voy a ser cirujano? No, quiero ser pediatra, quiero entender la patología que tiene mi hijo, quiero ayudarlo. Y básicamente, así a mí me preguntan, ¿por qué pediatría? Por mi hijo. Y aparte que siempre, sí me gusta, me apasiona mucho la pediatría, pero lo que me hizo tomar ese cambio radical de cirugía a pediatría fue mi hijo. Ya mi hijo, pues gracias a Dios, gracias a la ciencia, gracias a los medicamentos, gracias a los especialistas, a los cardiólogos, él se curó. Entonces él lo dieron de alta al año de edad, o sea, su cardiopatía le cerró.
Entonces con mi familia, platicando, acabé pediatría, son 3 años de pediatría, y platiqué con mi esposa, con mi mamá, con la gente que me apoya, y les dije, no me quiero quedar con las ganas de ser cirujano, voy a ser cirujano pediatra. Metí mis documentos, y afortunadamente me quedé en cirugía pediátrica. Hice 4 años de cirugía pediátrica y no me quedé con las ganas. O sea, hice a fin de cuentas lo que yo quería. Pero ¿por qué pediatría? Fue por mi hijo. ¿Y qué dificultades tuvo para poder recibirse? Para poderme recibir, híjole, lo administrativo en mi escuela es muy cansado. Tienes que pedir actas de liberación de la biblioteca, que no debas libros, te liberen tu tesis, defender la tesis como tal, sacar cita para los asesores de tesis. Eso era muy cansado, porque una vez yo terminando mi servicio social, yo todavía me tardé un año en titularme. O sea, fue cansado por eso, por lo administrativo y por lo de la defensa de tesis, pero realmente no hubo ningún problema. De ahí en fuera fue algo, fluyó bastante bien. Okay. Y una vez recibiéndose, ¿qué dificultades tuvo para poder empezar a trabajar? Que así como todo en la medicina es piramidal. Normalmente cuando nosotros salimos, yo lo veo como una pirámide, ¿no? O sea, en la punta tienes poca competencia. Realmente ahí nadie te compite. Por ejemplo, yo como endoscopista pediátrico, o sea, en el país somos como 200 endoscopistas pediátricos, o sea, somos muy poquitos en todo el país. Y cuando salimos de forma piramidal hasta abajo, estamos como médicos generales. Obviamente la competencia es mucha. Salimos, no sé, no me sé la cifra exacta, pero así a grosso modo, si salimos 5,000 médicos, que es más o menos los que hacen el examen nacional a residencias, entre 5,000 y 8,000, los que se quedan, pero se hacen exámenes hasta 25,000, o sea, más o menos saldrán como unos 3,000 médicos al año de todas las facultades, o tal vez más, yo creo que entre 3,000 y 5,000. Entonces, como verán, la competencia es mucha. Sí, o sea, todo hasta abajo, ahí están los médicos generales, luego se va filtrando. Entonces, la dificultad principal es que hay mucha competencia, y desgraciadamente, a menos que no tengas una buena palanca, una buena clínica, es que te llega un médico con un currículum prácticamente flaco, que no tiene nada, y si alguien llega con el mismo currículum pero conoce al dueño de la clínica, pues le van a dar el trabajo al dueño de la clínica, perdón, al conocido del dueño de la clínica. Básicamente es esa la competencia primera, que abajo compites con todos, ¿no? O sea, todos en un momento somos del montón, todos, y por eso tenemos que seguir preparándonos, es la principal. Y la otra es que está muy mal pagado, porque como médico general, pues a las clínicas privadas, a los hospitales privados en especial, quieren que le saques mucho trabajo y la verdad te pagan muy poquito. ¿Cuál podría, en su experiencia, cuál sería como el sueldo básico iniciando? Como lo ideal y lo real. Yo te puedo decir que lo ideal, como médico, deberías ganar tal vez como los sueldos más altos de México. O sea, yo podría decirte que un ingeniero petroquímico gana 50,000 al mes, 25 por quincena. Para mí lo ideal sería que un médico, por toda la preparación que tiene, por todo el desgaste físico, emocional, mental, yo creo que deberíamos ganar a la par, por lo menos unos 25,000, por lo menos. Pero lo real no es eso, lo real es que la mayoría de lugares te pagan unos 5,000, 7,000, tal vez 10,000 máximo a la quincena. O sea, estás ganando entre a lo mejor 10,000 y 20,000 al mes, de acuerdo al lugar donde te ubiques. Lo mínimo yo creo que son unos 10,000 a la quincena, y lo máximo en un muy buen lugar, a lo mejor unos 20,000, si estás en un lugar privado. Si estás, por ejemplo, en un lugar público, un instituto donde se requieren médicos de primer contacto, ahí, por ejemplo, ganas como 8,000 a la quincena, o sea, son como 16. O sea, yo creo que dependiendo va entre 10,000, muy castigado, hasta 20,000, y si te va muy bien puedes ganar un poco más, pero los gastos del médico son muchos,
y el pago al principio, eso quiero aclararlo, que no siempre es así, es muy bajo. O sea, te alcanza para vivir, te alcanza para llevar tus gastos, pero sí es bajo. O sea, al principio sí es bastante castigado. Y es difícil trabajar por cuenta propia, es decir, quizás poner tu propio consultorio, Sí. empezar tú solo. Sí es difícil, a mí me pasó cuando salí del servicio social, mi comunidad donde hice el servicio tenía gente, pero parecía panal de abejas. ¿No? Me llegaban pacientes, y siempre me decían los familiares, doctor, cuando salga de aquí, ponga su consultorio, lo vamos a seguir. Bueno, pues salí, puse mi consultorio en lo que despegaba, porque mi idea siempre fue ser especialista. Puse un consultorio exactamente enfrente de mi centro de salud. Dije, bueno, aquí está facilito, saben dónde estoy, me conocen, pero no, definitivamente no. Yo les cobraba en ese entonces 100 pesos la consulta, muy barata, y ni así, porque el centro de salud cobraba 13 pesos por consulta. Entonces, a ellos no les importaba, a los de la comunidad, gastar 13 pesos y quedarse toda la mañana para que lo viera un médico a pagar 100 pesos, y no, o sea, no los pagaba. Entonces, trabajar por tu propia cuenta sí es muy difícil. Si tienes apoyo de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos y te ayudan a poner un negocio, una farmacia, un consultorio propio, es difícil, pero vuelvo a lo mismo, es piramidal. O sea, vas a competir con muchísimos médicos generales, muchísimos. O sea, casi en cada esquina hay uno y tiene un consultorio, y hay médicos que llevan años y años y años y apenas están empezando a tener cierto volumen de pacientes. Yo creo que por lo menos necesitas unos 5 años para que tu consultorio tenga un buen volumen, por lo menos. Yo la verdad me desesperé, dije, llevaba 6 meses, empezaba ahí como que a funcionar, me quedé un año y como vi, me desesperé, o sea, a ver que todo el centro de salud seguía lleno y el consultorio pues sí, veía 3, 5 consultas al día, pero no era suficiente. Entonces tuve que cerrar, sí se me hizo difícil y me tuve que dedicar a estudiar para el Nacional de Residencias. Okay. ¿Y qué posibilidades hay de progresar una vez saliendo? Como médico general, muy pocas, soy sincero. Como médico general, repito, a menos que tengas un buen, vamos a llamarle padrino, un buen padrino, un senador, un diputado que te lleve con, no sé, alguna institución de salud donde tengas un muy buen trabajo, pero como médico general las oportunidades de crecer son muy pocas. Es ahí a donde vamos. Como médico general tienes un tope, puedes ser muy exitoso con mucho volumen de pacientes, pero a lo mejor es 1 o 2 de cada 10 médicos generales. Los 8 de cada 10 le batallamos mucho. En mi caso fue ese. Yo le batallé mucho, yo me desesperé y sí se me dificultó mucho. ¿Y cuánto tiempo le costó para llegar a donde está actualmente? Para, no sé, quizá tener los clientes que tiene, el sueldo que tiene. Fíjate que es una pregunta muy interesante porque yo, desde que soy R2 de... A ver, primero, desde que soy médico general, me hice de algunos pacientes. Me han seguido como médico general, inclusive ahora que soy pediatra y cirujano, me siguen con sus hijos. O sea, desde ahí yo ya me hice algún tipo de volumen de pacientes. Esa es una. Otra, cuando yo ya era R2 de pediatría, esa es una. Otra, cuando yo ya era R2 de pediatría, cuando ya tenía más noción de la patología pediátrica, yo me iba a una clínica pequeña y ya daba consulta como pediatra. Ahí me pagaban 150 pesos la consulta, pero di un montón, porque era una clínica con mucho volumen de niños. Entonces, como pediatra, sí te corroboro por lo menos 5 años. O sea, yo salí de pediatría en el 2015, prácticamente el R4 y el R5 de cirugía no di consulta, me dediqué de lleno a la especialidad. El R6 y el R7 retomé mi trabajo como pediatra aquí en el consultorio. Entonces sí te corroboro, para tener un volumen esperado en el consultorio, por lo menos son unos 5 o 6 años. O sea, ya gracias a Dios me puedo dar el lujo de no dar mucha consulta, porque si no estaría aquí todo el día y toda la tarde. Ya nada más veo 3, 5 pacientes y ahí los voy metiendo diario.
porque o sea, a estas alturas ya puedo, ya no me vengo a sentar nada más aquí. Ya vengo con paciente citado, pero sí dura unos 5 años, como pediatra. Como cirujano pediatra, pues probablemente es más tardado, pero lo que me ha ayudado mucho para que estos tiempos de estabilización del volumen de pacientes son las redes sociales, el Google, hacer una página y que el motor de búsqueda te identifique, y eso ayuda mucho actualmente a que tus tiempos se acorten. En cirugía me ha enseñado mucho y me ha ayudado demasiado, y en pediatría también. Y cuando da las consultas con los niños, para usted, ¿siempre ha tenido la facilidad de tratar con niños pequeños, sí, o con el tiempo la fue tomando? Siempre tuve la facilidad. Siempre fui el hermano mayor, fui el primo mayor, fui el primogénito de la familia, y siempre tuve que cuidar niños, a mis hermanas, a mis primos, a mis hermanos postizos. Entonces siempre se me dio el cuidar a los niños, el cambiarlos, el arrullarlos, el dormirlos, el jugar con ellos. ¿Por qué? Porque fui el hijo y el sobrino y el nieto más grande de la familia. Siempre se me dio. Después nace mi hijo, y pues como todo padre amoroso, pues cuida mucho a su niño, y yo siempre he dicho, para que a tu niño le vaya bien tienes que tratarlo como si fuera tu familiar. Llámese tu hijo, tu sobrino, tu hermano, tu primo, lo que sea. Y yo a todos mis niños los trato como si fuera un familiar. ¿Por qué? Porque se me facilita. Okay. ¿Y qué actitudes cree usted que son necesarias para poder especializarse en pediatría? ¿Qué aptitudes? Debes ser muy positivo, debes aprender, debes saber jugar mucho. O sea, cantos infantiles, debes tener un buen sentido del humor. Hay un mito de que muchos pediatras estamos como que frustrados, y sí, conozco muchos pediatras que son enojones, que son muy estrictos, son muy obsesivos, compulsivos, pero es parte de la especialidad. Pero creo que una parte importante para que tú desees ser pediatra es que primero que tengas empatía con los niños, 1. 2, que sepas comunicarte con la gente, no nada más con los niños. Un niño de 1 año, de 1 mes, no te sabe decir qué tiene, solo llora. Llora y no sabes qué tiene. Aquí me llegan los niños llorando, con fiebre, y tienes que interrogar, tienes que aprender mucho exploración física e interrogación, y saberte comunicar con los papás. ¿Por qué? Porque si los papás dejan un detalle y no te lo saben expresar, o no lo sabes interrogar, el diagnóstico se te va y te confundes. Entonces debes tener muy buena comunicación con los papás. Debes tener mucha paciencia, mucha resiliencia al cambio, mucha resiliencia a la frustración, porque a mí en lo personal, el ver un niño mal, que yo he visto, que he operado y que el niño no está bien, eso te provoca mucha frustración. Si ver a un adulto enfermo te provoca frustración, ver a un niño es muchísimo más. Pero te das cuenta donde tú haces lo mejor por él. Haces lo mejor, debes tener... creo que debe ser muy niño, debe ser muy niño. Si te das cuenta, mi consultorio tiene cosas de niños, colores, guitarritas. Sí, me llama mucho la atención. O sea, son cosas que les llama la atención a los niños, y me llama la atención a mí. Sí, claro. Yo sigo viendo caricaturas, yo sigo viendo series de niños, sigo viendo películas de superhéroes. Creo que para ser buen pediatra debes madurar profesionalmente, pero hay algo que no debes madurar, o sea, y esa maduración psicoemocional de un pediatra, pues aquí está. O sea, aquí está, son cosas tan, a lo mejor tan tontas para un ortopedista, para un cirujano general, para un neurocirujano. ¿Cuándo van a meter un peluche en su consultorio? ¿No? Ellos son cabales, ¿no? Derechos. Y uno como pediatra te das el lujo de ser como eres, o sea, explotar tu forma de ser. Okay. Y en general, ¿usted cree que el ser pediatra te da un cierto estatus ante la sociedad? Ah, sí. ¿O mucho sí. o poco? Yo creo que el estatus de la sociedad, ya desde el hecho de que eres médico, sí, claro, ya es un plus. Mi hija estudió medicina, o sea, el decir estudió medicina
es algo que le causa orgullo a cualquier familia. El decir, tengo un hijo médico, un hijo abogado, bueno, hijo o hija, y para algunos familiares, digo, no es mi caso, pero algunos hasta que tener hijos familiares que son sacerdotes, a veces es un gran orgullo. En especial en mi familia, como vengo de familiares médicos, pues el decir mi hijo es médico, pues ya es algo, ¿no? Pero si no vienes de familiares médicos, ya el decir mi hijo estudió medicina, porque todos los médicos somos rectos, somos limpios, somos muy estudiosos, somos muy constantes, somos muy necios, y eso te da ya un estatus. No es lo mismo compararte con todo respeto con carreras que no exigen a lo mejor lo mismo, o exigen lo mismo pero de diferente forma. Pero el médico, híjole, yo una vez de forma de broma, si hubiera un apocalipsis zombie, fíjate cómo soy tan niño, pero todas esas cosas me gustan. No va a pasar, pero luego viendo cosas, ¿a qué profesionales o qué gente te quedarías en un apocalipsis zombie? Un agrónomo que sabe cómo cultivar y te da alimentos, un bioquímico que sabe cómo procesar sustancias químicas. ¿Y cuál es la otra? Un médico. Sí, ¿Por claro. qué? Porque sabe cómo curar, sabe cómo tratar fracturas, sabe cómo tratar infecciones. Entonces, para mí un médico es muy importante. Entonces, sí te da estatus. Obviamente, como médico general tienes un estatus. Esto ha decaído mucho con el tiempo, pero ya conforme te vas preparando con una especialidad, subespecial o alta especialidad, como te digo, la pirámide está hasta arriba. Y si tú estás aquí arriba, vas a ver mucho para abajo. No es lo mismo ver para abajo, así, todos los que están abajo, que estar abajo y ver los que están en la puntita. Sí, claro. Entonces, sí, ya obviamente entre más te prepares, te da mejor estatus, de todos los sentidos. Y personalmente, una vez ya viendo por todo lo que ha pasado, todos los estudios que tuvo que tomar, sí está feliz con lo que está haciendo, sí está satisfecho. 100%, o sea, si yo me muriera ahorita y reencarno en mi misma persona, yo volvería a ser médico. Seguiría a ser médico, seguiría siendo pediatra, cirujano pediatra, endoscopista. Lo que yo hago me apasiona y me pagan. El ver aquí mis pacientes diario me llena de satisfacción porque, por ejemplo, la medicina institucional es de 5 minutos, 10 minutos. Aquí te puedes quedar con un paciente 1 hora, platicando, haciendo empatía, y ese nexo de un médico pediatra con sus pacientes no tiene precio. Yo creo que lo volvería a hacer. Qué bueno que no me quedé con las ganas de ser cirujano pediatra, porque eso creo que sí me hubiera frustrado mucho. Yo siempre dije, si no voy a ser cirujano pediatra, me voy a ir a hacer neurología. También siempre la neurología y la cardiología me gustó por lo de mi hijo, pero afortunadamente cumplí mi sueño, y yo creo que cualquier sueño, el que sea, si quieres ser un comerciante de chicles, ser mejor. Si quieres ser un astronauta, ser mejor. Si quieres ser un médico, ser mejor. Si quieres ser un cirujano, pediatra, endoscopista, ser mejor. O sea, sí, definitivamente lo volvería a hacer. Así como lo he hecho, no lo cambiaré nada. Ok, ya son todas las preguntas. Le agradezco mucho que me haya proporcionado cierto tiempo para poder explicarme un poco acerca de su profesión. De verdad, se lo agradezco mucho. Y más que nada lo admiro por todo el tiempo que estuvo estudiando, por la preparación que tiene. En general, le agradezco mucho. Sí, no, ¿de qué? Lo que necesites. Ok, entonces sería todo. De nuevo, estoy con el doctor Arid y pues nada, sería todo. Muchas gracias. Gracias.